Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 6 de la unidad 3, que es la termodinámica de los seres vivos para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca dentro de la sección calorimetría. Veamos su enunciado. Un trozo de platino de 200 gramos a 150 grados Celsius, o 150 grados centígrados, se introduce en un recipiente adiabático que tiene 200 gramos de agua a 50 grados Celsius. Nos dan el calor específico del platino a presión constante, que es 0,032 calorías sobre gramos grados Celsius. Nos dicen que despreciemos la capacidad calorífica del recipiente y nos van a pedir que respondamos primero una pregunta sin hacer cuentas, una pregunta conceptual, que dice: espera que la temperatura de equilibrio sea mayor, igual o menor que la media entre 150 y 50 grados Celsius, y que expliquemos por qué. Después nos dicen: calcule la temperatura de equilibrio que alcanza la mezcla, y por último, que repitamos este cálculo suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente ya no es despreciable, sino que ahora vale 20 calorías sobre grados centígrados. Bueno, veamos el ejercicio, resolvámoslo. Antes de eso, quería comentar brevemente qué es un recipiente adiabático. Un recipiente adiabático, porque es lo que me dicen acá, es un recipiente cuyas paredes son adiabáticas, son paredes aislantes, ¿sí? Son paredes que tienen muy mala conducción de calor. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen yo puse el esquema de un calorímetro. O sea, un recipiente adiabático no necesariamente es un calorímetro, pero en general, en física, formalmente se trabaja con calorímetros, física y química. ¿Qué es un calorímetro? Es un recipiente cuyas paredes son adiabáticas, son aislantes. Hay diferentes formas de hacer que una pared sea aislante. Pueden ser materiales muy malos, puede estar rellena de un material muy mal conductor del calor. Puede ser dos placas separadas con una distancia y que en el medio haya vacío o haya aire, que también es muy mal conductor del calor. Pero bueno, las paredes son adiabáticas vía algún proceso. Adentro del recipiente van a ocurrir los intercambios de calor. Acá nos dicen que vamos a poner un trozo de platino, que es un pedacito de un metal de 200 gramos, y en el recipiente ya había agua, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle con eso. Último comentario acerca del calorímetro. Los calorímetros suelen tener, como acá está dibujado, un termómetro y un agitador. ¿Sí? El termómetro nos va a estar dando información de la temperatura dentro del calorímetro, y el agitador se suele utilizar para mezclar, fíjense que es una varillita con una arandela, sirve para mezclar las fases si introducen varias, para generar una mezcla, puede ser homogénea, heterogénea, etcétera, pero más rápido. Bueno, vamos al ejercicio. Tenemos esto. Esto es un recipiente de paredes adiabáticas. Acá teníamos agua, ¿sí? Que yo la representé acá de manera tenue, y hay un pedazo de platino sumergido, o se sumerge un pedazo de platino que está a una temperatura de 150 grados centígrados, grados Celsius. Acá está, ahí 150 grados Celsius. Y el agua ya estaba en equilibrio acá dentro del recipiente a 50 grados Celsius. ¿Sí? Es el agua que está a 50 grados Celsius. Como hay una diferencia de temperatura entre el platino, que está a 150 grados centígrados, y el agua, que está a 50 grados, el calor fluye desde el platino hacia el agua. ¿Está bien? Pero todos los intercambios de calor ocurren adentro del recipiente y nada de calor fluye ni a las paredes del recipiente ni al exterior. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a pensar es que el calor que cede el platino lo recibe el agua. La temperatura del agua espero que empiece a subir y la temperatura del platino espero que empiece a bajar. ¿Está bien? Entonces, luego de un tiempo voy a ver que si yo tuviese un termómetro acá, el termómetro al principio, si tuviese, por ejemplo, puesto en el agua, el termómetro estaría a 50 grados Celsius, y luego de un rato voy a ver que sube hasta una cierta temperatura. Y esa es la temperatura de equilibrio, que es la que vamos a querer encontrar en el ítem B. Ahora, veamos cómo respondemos esto de responda sin hacer cuentas. Espera que la temperatura de equilibrio sea mayor, igual o menor que la media entre 150 y 50 grados centígrados. Primero, ¿qué es la media? La media es el promedio, ¿sí? O la temperatura a la mitad de entre 50 y 150 grados Celsius. Si yo hago el promedio, 150 más 50 son 200, dividido 2, 100. Puedo ver en la recta numérica también que exactamente 100 es el valor intermedio entre 50 y 150. Ahora, si hubiesen sido dos masas iguales de la misma sustancia a diferente temperatura, yo puedo esperar que la temperatura, si yo por ejemplo hubiese tenido 200 gramos de agua a 50 grados Celsius, 200 gramos de agua a
150 grados Celsius. Si es la misma sustancia, yo puedo esperar que las temperaturas bajen y que la temperatura de equilibrio esté justo a la mitad si tengo las mismas cantidades, ¿sí? Ahora, acá si bien tengo las mismas cantidades, 200 gramos de agua y 200 gramos de platino, ¿por qué no puedo esperar que la temperatura esté justo en el medio? Porque tienen diferente calor específico, perdón. Tienen diferente calor específico. El agua tiene un calor específico muy alto, que es una caloría sobre gramo grados Celsius. En cambio, el platino tiene un calor específico comparado con el del agua muy chico, 0,032 calorías sobre gramos grados Celsius. Acá está el del platino y acá yo escribí el del agua, ¿no? Entonces, cuando ceden, el platino cede una cantidad de calor y el agua absorbe la misma cantidad de calor, ¿sí? Porque no hay fugas de calor hacia la atmósfera porque las paredes son adiabáticas. Es un sistema aislado. Entonces, el calor que cede el platino lo gana el agua. Pero ¿qué pasa? Si estamos hablando de la misma cantidad de calor, el platino, como tiene un calor específico mucho más bajo, su cambio en la temperatura va a ser mucho mayor. Cambio de la temperatura en este sentido, de que baja más rápido, ¿sí? Cuando tienen bajo calor específico, significa que rápidamente, si yo le doy calor, sube muy rápido su temperatura, porque necesito pocas calorías para que su temperatura cambie, eso es que sea un calor específico bajo, pero si vos le sacás calor, rápidamente su temperatura baja, ¿está bien? Esa es la característica de muchos metales, que tienen bajo calor específico y su temperatura baja rápidamente cuando se enfrían, cuando están cediendo calor por ejemplo, el agua que está a una temperatura más baja. En cambio el agua, como tiene un calor específico más alto, vos le das una cantidad de calor y le cuesta más, o te cuesta más hacerle aumentar su temperatura. Fíjate que le tenés que dar por cada gramo una caloría para que aumente en 1 grado Celsius, ¿no? Eso es la definición de calor específico. Fíjense que el calor específico del agua no está en el enunciado, pero suponemos que los calores específicos del agua están en la tablita de información que está en la guía del curso, en la página 35, ¿sí? Esa es la guía que usamos en la cursada. Entonces consideramos que el calor específico del agua es un dato, que es, si es agua en estado líquido y a presión atmosférica normal, 1 caloría sobre gramo grados Celsius. Entonces, al agua le cuesta más subir su temperatura. Vos le vas a tener que dar una cierta cantidad de calor, pero la temperatura sube menos que el cambio que hizo el platino. Por eso, lo que pensamos es que al agua le va a costar más subir su temperatura, pero al platino le va a bajar muy rápido su temperatura. Entonces la temperatura de equilibrio tiene que estar más cerca de la temperatura del agua que de la temperatura del platino. ¿Está bien? Entonces de la mitad, que sería 100 grados, la temperatura de equilibrio tiene que estar más abajo en este ejercicio, ¿sí? Porque tenemos las mismas cantidades de platino, misma cantidad de masa, ¿no? 200 gramos de platino, 200 gramos de agua. Si las masas no fuesen distintas, si tenés muchísimo platino, ya no podés hacer este análisis así a simple vista. Pero acá sí. Entonces lo que vamos a decir es que la temperatura que espero sea menor a 100 grados Celsius, ¿sí? Que está menos que la mitad, menos que la media. La mitad entre 50 y 150, ¿no? Repito eso. Bueno, una vez dicho esto, pasamos a hacer las cuentas. Vamos a escribir a ver cómo trabajar con esto. Bueno, nos piden, calcule la temperatura de equilibrio que alcanza la mezcla. Bien, estamos dentro de un recipiente adiabático y lo que esperamos es que no haya cambios de estado. ¿Por qué? El platino está en estado sólido y su temperatura va a bajar. Entonces, lo que espero es que permanezca en estado sólido. ¿Qué necesitaría para que un platino, por ejemplo, cambiara a estado líquido? Y darle muchísimo calor, pero acá no pasa eso. Yo veo que se enfría porque lo meto en agua a menor temperatura. Y el agua sube su temperatura y ustedes pueden decir, che, pero ¿y por qué no va a cambiar de estado? Y porque hace un rato discutimos que la temperatura de equilibrio no puede ser 100, tiene que ser menos. Y bueno, pero el agua tiene que llegar, si cambiase de estado, tiene que llegar a 100 grados Celsius, pero no va a llegar. Entonces no va a haber cambios de estado. Entonces, para el calor intercambiado, tanto para el platino como para el agua, puedo usar la expresión de calor sensible, pero para cada uno. Ahora lo vamos a hacer. Que es la masa del objeto o la sustancia que estás analizando, su calor específico y su variación de temperatura. Para cada uno, esas cosas serán distintas. Para el platino como para el agua serán distintas, pero esa es la expresión que vamos a usar porque no hay cambios de estado. Bien, ahora, como estás en un recipiente adiabático, la suma de todos los calores intercambiados tiene que ser 0. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedes pensar así? Hay otras personas que lo escriben distinto, ahora comento cómo sería otra opción. Yo lo que digo es, la sumatoria de los calores tiene que ser 0.
¿Por qué? El calor del platino será una cierta cantidad de calorías negativas por la convención de signo que usamos, porque ese calor es cedido, ¿sí? ¿A quién? Al agua. Ahora, el agua, ¿sí?, absorbe calor y la convención de signos es que es positivo. Y como no hay más nada para que interactúe con ellos dos, el platino y el agua, todo el calor que cede el platino lo gana el agua. Entonces, si por ejemplo el calor intercambiado por el platino son menos 100 calorías, el calor del agua son 100 calorías positivas. Entonces cuando lo sumas, eso da 0, ¿está bien? Con su signo correspondiente. Por eso la sumatoria de los calores es igual a 0. Bien. Hay otra forma de escribir esto que es decir, bueno, entonces vos sabés que el calor del platino en módulo tiene que ser igual al módulo del calor del agua. O que el calor del platino es igual, y escriben igual, a menos el calor intercambiado por el agua. ¿Sí? Tienen una diferencia de signos porque uno es cedido y otro es ganado. Pero yo prefiero escribirlo así y resolverlo sumando los calores directamente. Total, tienen signo distinto cada uno y eso me va a dar igual a 0. Bueno, sigamos. Bueno, el calor del platino más el calor intercambiado por el agua tiene que ser 0. Y escribamos estos calores, sabiendo que ya como no va a haber cambios de estado en la evolución de cada sustancia, escribamos el calor intercambiado por el platino. Será la masa del platino, calor específico del platino, pero estos dos son datos. ¿Sí? 200 gramos para la masa del platino, calor específico del platino, 0,032 calorías sobre gramo grado Celsius. Bien, la temperatura final, esa es mi incógnita, no la sé. Menos la temperatura inicial del platino, es dato, 150 grados centígrados. Más la masa del agua, calor específico del agua, también son datos ambos. El calor específico del agua no estaba en el enunciado, pero lo buscamos en la tabla de datos. Y la temperatura final del agua, no la sé, será la misma que la del platino porque van a terminar en equilibrio, menos la temperatura inicial del agua, que es dato, 50 grados Celsius. Perfecto. Bueno, ¿cómo seguimos? Recuerden que mi incógnita es la temperatura final. Bueno, acá tenemos que distribuir masa del platino, calor específico del platino, que es un número en el fondo, ¿no? Esos son dos numeritos que multiplicados dan otro numerito, multiplicado por la temperatura final. Esos dos los multiplico por la temperatura inicial del platino, ahora vamos a hacer el desarrollo. Masa del agua, calor específico del agua por la temperatura final. Masa del agua, calor específico del agua por la temperatura inicial del agua. Bien, ¿cómo queda eso? Acá reduje la escritura platino y platino, lo reduje a poner solo la P, para que no me quede tan extenso acá abajo. Y entonces es masa del platino, calor específico del platino por temperatura final, está acá. Masa del platino, calor específico del platino por menos temperatura inicial del platino, por eso hay un menos, esto es positivo, esto es negativo, hay un menos acá, más por menos menos. Masa del platino, calor específico del platino, temperatura inicial del platino. Bien. Y del otro lado, estos dos términos son masa de agua, C del agua, por eso el A acá como subíndice, por la temperatura final, está acá. Masa del agua, C del agua, por la temperatura inicial del agua, está acá, pero ojo que esto es más por menos, este menos que está acá, no se lo olviden, está ahí, ese menos. Bueno, ok. ¿Cuál es mi incógnita? Recordemos que es la temperatura final. Entonces, y estos términos son números, así que en principio son todos datos. A esos dos términos que están restando los paso a la derecha sumando. Entonces este término aparece acá sumando, este término que está restando lo paso sumando. 0 más dos cosas son esas dos cosas, estas dos que están acá. Por eso 0 lo saco. Bueno, y ahora, acá lo que puedo hacer es sacar factor común de final. Piénsenlo como que esto es un número y esto es un número. Es como si tuvieses, no sé, 3x más 5x. ¿Qué haces? 3 más 5, 8x. Podés poner la x y 3 más 5 entre paréntesis, que es el 8. ¿Está bien? Entonces saco factor común t final. T final multiplica ambos términos. Al primer término lo multiplica mp por cp, que es la masa del platino, c del platino, más masa del agua, c del agua. ¿Está bien? Bueno, y ahora paso esto que es un número, era como yo decía la analogía, si vos tenés 3x más 5x, es la x multiplicado por 3 más 5, que es 8, y entonces ese número lo pasás dividiendo. ¿Está bien? Ok, y ahí tenés la expresión analítica de la temperatura final. Esto es lo que se llama resolución analítica. Para otros ejercicios donde nos hablan de resolución analítica, esto es lo que hay que hacer. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Reemplazamos en esta expresión todos los datos, porque son todos datos. Recuerden que la única incógnita era la temperatura final. Vamos por eso. Venimos acá, vamos a reemplazar por los datos y vamos a cancelar las unidades como corresponde y ver cuál es el valor final de la temperatura en este sistema.
Recuerden que el sistema era platino que estaba a una temperatura alta, un poco de agua, la misma cantidad de masa, el calor va a fluir del platino al agua, la temperatura del agua va a subir, la temperatura del platino va a bajar, entonces yo espero una temperatura cercana al agua porque el agua tiene más calor específico que el platino, ¿sí? Y eso porque las masas son iguales, ¿está bien? Porque en otros problemas, si tuviésemos muchísimo platino, es lógico que por ahí la temperatura no está tan cercana a la del agua. Bueno, sigamos. Reemplazamos. Masa de platino, 200 gramos. Calor específico del platino, 0,032 calorías sobre gramos grados Celsius. Temperatura inicial del platino, 150 grados Celsius. Masa del agua, 200 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo grados Celsius. Temperatura inicial del agua, 50 grados Celsius. Y acá abajo tenemos la masa del agua, del platino, 200 gramos. Calor específico del platino, 0,032 calorías sobre gramo grados Celsius. Más 200 gramos por 1 caloría sobre gramos grados Celsius. Cancelemos unidades. A ver, acá tenés gramos que multiplican, gramos que dividen. Chau, se van. Grados Celsius con grados Celsius, ya está. Entonces me quedaron calorías acá arriba, ¿sí? Y acá en esto es lo mismo, gramos con gramos se va, Celsius con Celsius se van, me quedan calorías. Y abajo tengo gramos con gramos y nada más. Me queda calorías sobre grados Celsius. Acá lo mismo, gramo con gramo se va, calorías sobre grados Celsius. Hagamos las cuentas. 200 por 0,032 por 150, eso da 960 calorías, 960 calorías. 200 por 1 por 50 son 10.000 y la unidad que queda ahora calorías. Perfecto. La sumo, 10.000 más 960 son 10.960 calorías. Ok. ¿Y abajo qué quedó? 200 por 0,032, eso es 6,4 calorías sobre grados Celsius. Y 200 por 1, 200 calorías sobre grados Celsius. La sumo, 206,4. Bien. Ahora ¿cómo terminamos esto? A ver. Divido 10.960 dividido 206,4. Eso me da 53,1. Y las unidades, yo sé que me tiene que dar grados centígrados, grados Celsius, porque estoy trabajando con calorías, gramos y grados Celsius. De alguna manera se tiene que cancelar todo y terminar con que las temperaturas estén en las unidades del problema. Bien, y ahí me quedaban calorías acá. Y dividir por calorías sobre grados centígrados es como multiplicar por la fracción invertida. Es una fracción esto, calorías sobre grados Celsius. Multiplico por grados Celsius sobre calorías. Cancelo caloría con caloría y me quedan grados Celsius. Así que la temperatura final es 53,1 grados Celsius. Bien, fijémonos que efectivamente para estos datos la temperatura es muy cercana a la del agua. El calor específico del platino es muy bajo, entonces cede calor y rápidamente baja su temperatura, se enfría, baja su temperatura y la temperatura de equilibrio es 53,1 grados Celsius. La temperatura del agua sube un poquito, pero eso es debido a que tiene un calor específico muy alto. Así hay que entregarle mucho calor para que la temperatura del agua suba. Bueno, ese fue el ítem B. Veamos el ítem C. ¿Cómo cambia el ítem C? Ahora me dice, repita el cálculo suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente ya no es despreciable, sino que vale 20 calorías sobre grados Celsius. Bien, ¿qué significa que no sea despreciable? Significa que las paredes del recipiente van a absorber calor, ¿sí? Pero hay que hacer una consideración que es, el recipiente estaba en equilibrio con agua, porque a vos te dicen que un trozo de platino se introduce en un recipiente adiabático que tiene agua a 50 grados centígrados. Entonces vos suponés que el recipiente está en equilibrio con el agua, así que el recipiente está a 50 grados centígrados. Bien, y entonces vamos a repetir el cálculo, asumiendo que las paredes del recipiente capturan calor y que tenemos la capacidad calorífica. Entonces, cuando trabajemos con capacidad calorífica, la capacidad calorífica la solemos anotar como C mayúscula y es lo mismo que tener este producto masa por calor específico, ¿sí? Porque directamente la capacidad calorífica nos dice cuánto cambia la temperatura de, por ejemplo, las paredes del recipiente a medida que les das cierto calor. Por ejemplo, ¿qué significa que la capacidad calorífica sea 20 calorías sobre grados centígrados? Que por cada 20 calorías que vos le das a las paredes del recipiente, aumenta su temperatura en 1 grado. Y si vos le sacás 20 calorías, y entonces las paredes del recipiente bajan en 1 grado. Si estaban a 22, bajan a 21. Acá estaban a 50, bueno, subirán, si les das 20 calorías, sube a 51 grados Celsius, si le das calentándolo, ¿no? Si les das 20 calorías, aumenta la temperatura del recipiente a 51 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces, cuando trabajemos con
objetos que tengan una capacidad calorífica y no nos den su calor específico, ¿cómo obtengo el calor intercambiado? Como capacidad calorífica por variación de la temperatura, ¿sí? Es como tener la masa y el calor específico juntos. Pensémoslo así. Bien, ¿y cómo cambia entonces la ecuación que hemos planteado antes? Bueno, ahora tenés tres cosas que intercambian calor: el platino, el agua y el recipiente. Entonces la sumatoria de los calores tiene que ser cero. El platino va a tener un calor que va a ser negativo, ¿está bien? Porque cede calor. Y el agua y el recipiente se van a calentar y van a subir su temperatura. Bien, veamos a ver qué pasa ahora. Vamos a escribir los calores como hicimos antes. Para el platino es masa de platino, calor específico del platino, temperatura final menos temperatura inicial. Y una cosa más. ¿Por qué no podría subir ahora la temperatura hasta la mitad? Entre 50 y 150, ¿no? Porque vos tenés en equilibrio el agua y las paredes del recipiente a 50 y el platino a 150. Bueno, ahora es como, podés pensar el problema como si tuvieses más agua. ¿Por qué? ¿Pero por qué digo porque tenés más agua? Y porque tenés más sustancia, el agua y las paredes, que pueden capturar calor del platino. Entonces en realidad es como si tuvieses más que 200 gramos de agua a 50 grados Celsius. Entonces, con más razón, ahora la temperatura va a estar más cercana a la temperatura del agua. Y debería ser más chica que la temperatura que habíamos encontrado antes. ¿Está bien? Porque es como si tuvieses más agua a 50 grados, entonces la temperatura tiene que estar más cerca todavía de la temperatura del agua. ¿Por qué? Esto porque el recipiente y el agua estaban en equilibrio a 50 grados Celsius. Bien. Entonces, escribamos. El calor intercambiado por el platino será masa del platino, calor específico del platino, temperatura final menos temperatura inicial del platino. Temperatura final es mi incógnita, todo lo demás es dato como en el ítem anterior. Temperatura inicial del platino, 150 grados Celsius. Calor específico del platino, 0,032 calorías sobre gramo grado Celsius. Y la masa del platino, 200 gramos. Respecto del agua, la masa del agua es 200 gramos, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo grado Celsius, temperatura final incógnita, menos temperatura inicial del agua, 50 grados Celsius. Y acá es donde introducimos la capacidad calorífica del recipiente, que son 20 calorías sobre grado Celsius, por temperatura final, que es mi incógnita, menos temperatura inicial del recipiente, que es 50 grados centígrados. Hacemos la distribución. Esto por esto, 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 esto por esto. Entonces tenemos, los primeros 4 términos son idénticos al problema anterior. Masa de platino, calor específico del platino, temperatura final. Masa del platino, calor específico del platino por temperatura inicial del platino con el menos que corresponde. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura final. Masa del agua, calor específico del agua menos temperatura inicial del agua con el menos que corresponde. Capacidad calorífica del recipiente por la temperatura final, está acá. Capacidad calorífica por menos la temperatura inicial del recipiente, está acá, con el menos que corresponde. Y, importante, ahora la incógnita aparece 1, 2, 3 veces. ¿Ok? Entonces, en el factor común tenemos que tener 3 términos. Y estas 3 cosas que sobran acá son números con todos datos. La temperatura inicial del recipiente, recordemos que es 50 grados centígrados porque está en equilibrio con el agua, antes de arrancar el problema. Pasamos para la derecha las 3 constantes, los numeritos estos que son números, y tenemos la temperatura final en estos 3 términos que quedaron. Sacamos factor común, temperatura final, y entonces piénsenlo como si tuviesen 3x más, fíjense cuánto vale la capacidad calorífica, 20. Entonces es como si tuviesen un numerito, más otro numerito por x, más otro numerito por x. Entonces acá tienen la suma de los 3 números como factor común. ¿Está bien? Masa de platino, calor específico del platino, masa del agua, calor específico del agua, más la capacidad calorífica del recipiente. Y ahora este número, porque son 3 números sumados, lo pasamos dividiendo. Y encontramos cuál es la nueva temperatura final. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos y el ejercicio termina. O sea, la parte importante es entender que el recipiente captura calor, entonces en la sumatoria de los calores lo tenés que considerar. Si querés igualar los módulos de los calores, lo que pasa es que el módulo del platino, módulo del calor intercambiado por el platino, tiene que ser igual a la suma de los módulos del calor intercambiados por el agua más el recipiente, ambos reciben calor. Bien. Bueno, reemplacemos los valores,
los primeros, este término y este son, si te fijas, idénticos a lo que hicimos antes. Masa de platino, 200 gramos. Calor específico de platino, 0,032 calorías sobre gramo grados Celsius. Temperatura inicial de platino, 150 grados centígrados. Más la masa del agua, 200 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo grados Celsius. Temperatura inicial del agua, 50 grados Celsius. Capacidad calorífica, 20 calorías sobre grados Celsius. Temperatura inicial del recipiente, 50, porque estaba en equilibrio con el agua. Y abajo tenemos masa de platino, calor específico de platino, 200 gramos por 0,032 calorías sobre gramo grados Celsius. Masa del agua, calor específico del agua, 200 gramos por 1 caloría sobre gramo grados Celsius, más la capacidad calorífica del recipiente, que son 20 calorías sobre grados Celsius. Cancelamos las unidades que multiplican y dividen, gramos con gramos, Celsius con Celsius, gramos con gramos, multiplican y dividen, Celsius, Celsius, y acá solo podemos cancelar Celsius, pero fíjense que, dada la expresión de la capacidad calorífica, también me quedan solo calorías. Entonces estoy sumando tres cosas que tienen las mismas unidades, está todo bien. Y acá abajo pasa lo mismo. Gramos con gramos se van, gramos con gramos se van, acá no hay que cancelar ninguna unidad, y fíjense que tengo calorías sobre grados Celsius, calorías sobre grados Celsius, calorías sobre grados Celsius. Si estoy sumando cosas, tienen que tener las mismas unidades. Bien. Entonces, los primeros dos términos son iguales. Habíamos dicho que 200 por 0,032 son 960 calorías. 150 por 200, 200 por 50, 200 por 1 por 50 son 10.000 calorías. Más 20 por 50 son otras 1000. Y abajo tengo 6,4, que es 200 por 0,032 calorías sobre grados Celsius. 200 por 1, 200 calorías sobre grados Celsius. Y el término extra que apareció ahora, por considerar la capacidad calorífica del recipiente, 20 calorías sobre grados Celsius. Sumamos 226,4, 226,4, y ahora hago la división. 11.960 dividido 226,4. Eso me da 52,83, y calorías, dividir por calorías sobre grados Celsius es como multiplicar por grados Celsius sobre caloría. Cancelo las calorías, una que multiplica, una que divide, y me queda la temperatura en grados centígrados, grados Celsius, 52,83 grados. Y con eso finalizamos el ítem C. Está bien, acá consideramos la capacidad del recipiente, y considerar la capacidad calorífica del recipiente es como tener más agua en el fondo, conceptualmente, porque tenés más material que captura calor, es más material que estaba a 50 grados centígrados, entonces al final la temperatura está más cerca todavía de la temperatura inicial del agua. Y en este caso nos dio 52,83 grados. Bueno, con eso finalizamos este ejercicio. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo en los comentarios del video y contestaré a la brevedad. Muchas gracias.